Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a este su programa de tendencias número 550, celebrando los lunes, celebrando el inicio de la semana. Esta tarde en especial, dándole la despedida al mes de agosto, lunes 31 de agosto, y dándole la bienvenida al mes de septiembre. Un mes de septiembre que iniciamos con muchísimo ánimo y con buenas perspectivas también para la economía de Guatemala. Mi nombre es Ángel Mejía y estoy acompañado de buenos amigos. Se recordarán ustedes de Mauricio Álvarez, de nuestro staff inicial de Tendencias, muchos años con nosotros. Si hay alguien que tiene muchos años, al igual que Rodolfo Pérez, es Mauricio Álvarez. Mauricio, bienvenido a Tendencias. Hola, Agner, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de nuevo. Ya sabes que siempre me encanta. Algunas circunstancias no me dejan estar todo el tiempo, pero siempre encantado de compartir con vos, con la audiencia y hoy también con Sergio. Así que, y muy animado, porque estamos terminando mes y empezando uno con muchas expectativas, muy y optimista. Así es, y empezando mes con muchísimas buenas noticias que queremos compartir con usted en este programa. Sergio Rarte es nuestra fichaje más reciente, costosísimo, como puede costar la ficha de Leo Messi en este momento. Sí, Bienvenido, Sergio. Tuvimos que hacer cooperacha. Sí, totalmente. sí, pues muchas gracias por la oportunidad y no es cuento, es un honor estar acá, así que lo haría gratis, aunque el fichaje, si no hubieran hecho la cooperacha estaría aquí. Así que muchas gracias, es un placer estar con ustedes, Muchas gracias, Mauricio Sergio. y con Ana. Uh-huh. Excelente. Fíjense que estamos queriendo platicar acerca de cómo vemos la economía en Guatemala y las perspectivas para al finalizar este año. La semana pasada, Paulo de León dio una conferencia acerca de las perspectivas y también el presidente del Banco de Guatemala en una presentación de una cámara, creo que fue la Cámara de Industria de Guatemala. Y en función de esos datos que se comparten, queremos compartir con la audiencia en este segmento acerca de estas noticias. La primera buena noticia es de que la economía de Estados Unidos está volando. Se ve que está en una franca recuperación. ¿Y qué tiene de eso efecto en Guatemala? Bueno, si Estados Unidos se recupera, Guatemala también tiene un efecto importante, Mauricio. Mira, definitivamente, yo creo que viene esa recuperación. No sé si va a cumplir o si vale la pena también hacernos tantas ilusiones como que ya va a estar al 100% en el corto plazo. O sea, es un proceso en el que va creciendo y va cada vez mejor. Tal vez el efecto más importante que nosotros podemos ver en Guatemala e inmediato, ¿no? Tal vez más igual creo que es el más importante, es el tema de las remesas. Eh, Creo que hace un mes, hace unas semanas que pudimos ver ya resultados del crecimiento de las remesas. Eso quiere decir que en Guatemala también el consumo va a mejorar y esa plata también entra al mercado y a las empresas por el consumo que generan las remesas dado el uso que se les da. Y es que en Estados Unidos el sector agrícola sigue creciendo, ¿va? Es de los sectores que crecen mucho y ahí están nuestros paisanos guatemaltecos trabajando, muchos guatemaltecos, y entonces eso ha generado también más dinero para Guatemala. El mundo también se está recuperando, Sergio. Hola, sí, el mundo se está recuperando hasta cierto sentido. Podríamos decir que la situación en Estados Unidos y en China es alentadora para el mundo. Lo que sucede en el mundo actualmente es que está siendo muy difícil hacer proyecciones. ¿A qué me refiero? Estados Unidos, si se está recuperando efectivamente en un corto plazo, vemos algo contradictorio. Por ejemplo, la bolsa de valores de Estados Unidos está en su mejor época, pero vemos el desempleo más grande en su historia. Económicamente está pasando un fenómeno muy interesante a nivel global, en donde vemos cierta recuperación, pero al mismo tiempo y paralelamente vemos que hay paralelismos que no coinciden como coincidían antes. Entonces, si en el corto plazo estamos viendo una recuperación gracias a la reactivación, casi en B la recuperación, en el mundo, Guatemala es un caso que ahora podemos comentar más despacio, tenemos esta situación que ahorita nos está haciendo un poco difícil proyectar.
Eso sería lo que yo tendría que decir sobre el mundo. Perdón. Eso que decíamos de B significa que caímos muchísimo y ahora estamos en una recuperación bastante rápida. Europa con una movilidad casi al 100%, Estados Unidos también. Hay una recuperación entonces mundial de movilidad que va en camino. Estados Unidos solamente tiene el tema de sus próximas elecciones en noviembre, lo cual genera en este momento cierta incertidumbre política. La vacuna ya está casi lista, ¿verdad? Estados Unidos ha comprometido también la vacuna para ¿cuántos millones? 300 millones creo que compró de vacunas el presidente Trump, esperando ya el lanzamiento. Pero bueno, caigamos en Guatemala, que es lo que nos importa. Estados Unidos recupera, el mundo se recupera, Guatemala también tiene un efecto de esto. La semana pasada también escuché un comunicado de AmCham hablando de las exportaciones, perdón, de Agexport, de las exportaciones que también se recuperan, se empiezan a recuperar y hay una muy buena proyección en esta nueva etapa. ¿Cómo ves en el caso de Guatemala, Mauricio? Mira, yo creo que a eso me refería en la introducción cuando saludé, pues optimista. Sí, y al mismo tiempo, pues enfrentar un poco los hechos brutales como nos han enseñado y como decía Sergio, o sea, entonces viene una recuperación, hay un tema ahí todavía entre el desempleo y lo que se está pensando en las empresas, digamos, vemos un buen desempeño en el extranjero, en la bolsa, porque es un tema de expectativas, ¿sí? Pero en la realidad todavía estamos en ese proceso de iniciar el crecimiento. Entonces, ¿por qué quiero traer esta colación? Porque eso nos debe aterrizar como empresarios a que empezamos el proceso de recuperación. Pues no voy a estar al 100% de repente en los próximos 2, 3 meses o tal vez hasta fin de año, pero sí debo pensar qué actividades y qué diferenciadores debiera de tener para cuando esté al 100% la actividad económica. ¿Y por qué es esto? Porque definitivamente el mundo cambió, el consumidor cambió, sus comportamientos cambiaron. Entonces, eso es un hecho, no es algo que pensemos que va a pasar, no, eso ya pasó y hoy hay muchos comportamientos diferentes. Entonces, Guatemala, por lo tanto, entra en todo ese comportamiento o ese cambio que hubo a nivel mundial y vamos a ver más importaciones de nuevos productos de diferentes. Algunos van a preferir seguir comprando afuera y no privilegiar el mercado local. Entonces, van a pasar esa serie de cosas, pero la economía va a estar ahí, la plata está para que se invierta, para que mejore, para que crezcamos, pero tenemos que saber en dónde y cómo apostarle a esa nueva economía. Así es, hay sectores que están volando, ¿verdad? Todo lo que es negocio electrónico lógicamente crece y hay sectores también perdedores que ya los hemos hablado, la hotelería, el turismo, las ventas minoristas o las ventas en centros comerciales, digamos, también se caen. Sergio Rarte, lo que dicen las proyecciones es de que Guatemala, que venía en un crecimiento bastante sostenido, este año se cae matemáticamente, se cae al 4% al finalizar este año. Las proyecciones del Banco de Guatemala dicen que es menos lo que se cae, sin embargo, la aritmética dice que no, va a ser como un 4%, pero también las proyecciones sí coinciden en que el 2021 van a crecer por arriba del 4%, 4.3%, inclusive lo que se ha mencionado, y también la inflación al finalizar este año va a ser del 2%, un tipo de cambio muy normal, muy estable. Amigo oyente, no tenga miedo el tipo de cambio. Matemáticamente no hay por dónde. Va a mantenerse en un 7.80 máximo. No hay, o sea, pues las remesas siguen viniendo. La factura de la compra de petrolera también sigue estando baja. El precio del café, del cardamomo creció. Eso en las exportaciones implica más dólares. Al final de cuentas, lo que quiero transmitirle, y es lo que todos los analistas dicen, el tipo de cambio se mantiene muy estable en el futuro. Sergio, ¿qué te llama la atención de esos indicadores económicos? Bueno, lo que me llama la atención es, hablemos un poco de la recuperación y cómo se proyecta esta recuperación. Y hablamos del concepto de recuperación en B. ¿Por qué le llamamos recuperación en B?
Le llamamos recuperación en B porque asumimos que la crisis se generó a raíz de restricciones impuestas. Es decir, vino el gobierno y frenó la economía. Entonces, en el momento que abra la llave, se recupera la economía. Por eso le llamamos y podemos proyectar una recuperación en B. Hoy está cerrado el local, mañana está abierto, mañana tengo ventas. Por eso es que le llamamos recuperación en B. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de análisis? Más me llama la atención a mí personalmente es lo difícil que está haciendo analizar. ¿Por qué? Porque no tenemos datos actualizados. Ahora, ¿qué sí podemos analizar en tiempo real? Es un tipo de análisis que le llamamos proxy. Por ejemplo, la movilidad. Es muy importante analizar la movilidad. La movilidad nos está dando ciertos indicadores clave en donde estamos viendo que ya estamos recuperándonos en un 30-40% de movilidad, es decir, la economía guatemalteca se puede asumir que se está reactivando, el transporte urbano, según Google, Data, Sí, el transporte Google urbano en Metrics, Guatemala está muy, muy bajo, Google sí. Metrics, ajá. Y podemos tomar esos indicadores como referencia. Yo tomaría la movilidad como un indicador que me llama muchísimo la atención. Hablando de sectores que están bien, uno dice, bueno, los datos del Banco de Guatemala vienen tarde, vienen un poquito tarde, entonces generalmente nos vamos al fisco. La SAT está súper actualizada. Sí. Y lo que nos dice la SAT, oh sorpresa, es que el sector más resiliente y que más impuestos está pagando es efectivamente el de agricultura. El sector de agricultura prácticamente sacó a defender a Guatemala y es el que más impuestos está pagando, y el que le sigue es el de seguros. Súper interesante. Entonces, ese sector, los sectores que nos están ayudando a pagar los impuestos en Guatemala es agricultura, seguros, y por último está el sector público, que lo tomamos en cuenta como un sector también ya productivo. Entonces, estamos con esos indicadores que nos están indicando que tenemos un sector agrícola fuerte que nos va a ayudar ahora si la economía de Estados Unidos se recupera para exportar más. Efectivamente, como mencionaba, el tema de las remesas nos ayudan, y ese es un indicador que a mí me llamó muchísimo la atención, esos factores. También podemos analizar la energía eléctrica, pero quedémonos con estos. Ahora, ¿qué me llama la atención a mí hablando del tipo de cambio? El tipo de cambio de México es muy importante observarlo. Sí. ¿Por qué? Por el tema del impacto que tiene el contrabando en nuestro país. Y ese es un factor que tenemos que analizar, que lo dejamos un poco de lado. Ustedes hablaban de Pablo de León. Pablo de León le pone mucha atención a este indicador porque efectivamente impacta en el precio de los productos que tenemos en Guatemala. Entonces, yo diría que esos son, Aner, los indicadores en los que a mí más me llaman la atención. Así es. Y el tema digamos, de México es porque el dólar para el chapín se vuelve barato, digamos, usted lo está comprando entre 7.70 y 7.80, y el peso mexicano se vuelve cada vez más depreciado, digamos. Entonces, nosotros con dólares o con quetzales en México tenemos bastante dinero, y entonces eso implica ir a comprar a México y traerlo de contrabando sin pagar impuestos. Hay productos mexicanos que le pueden robar mucho espacio a productos guatemaltecos ilegalmente. Y dicho sea de paso, no solo pasa en Huevo, en San Marcos, en Xela, en Coatepeque. No, vaya a la barrotería de la esquina y vea qué productos hay. Es un tema delicado, ¿verdad, Mauricio? Es que sí, exactamente. Primero, el poder adquisitivo del guatemalteco con estos quetzales es más grande, es más alto en México. Pero el contrabando, precisamente en su concepto, como bien lo estás diciendo, no es que yo vaya allá, porque eso es totalmente, sí es válido y es real, que yo haga mi viaje a Tapachula y haga mi súper, por ejemplo, y puedo pasarlo. Tengo incluso una exención fiscal ahí hasta de $500. El tema es todo lo que ya se volvió una industria de importación sin pasar por las aduanas. Entonces, eso sí nos afecta porque eso no paga impuestos. Entonces, pero fíjense, lo voy a poner así muy sencillo. No paga impuestos, pero usa nuestras carreteras, usa nuestra infraestructura, usa usa otros servicios públicos, etcétera. Entonces usa la seguridad porque como sea van protegidos por la policía, digamos, entendiendo el funcionamiento y la relación que tiene el no pagar impuestos con los servicios que recibe. Entonces, cuando nosotros, en primer lugar, utilizamos cosas de contrabando, porque entonces esa industria lo que hace es venir y distribuye acá en las tienditas, en locales, a veces hasta en centros comerciales no tan formales,
o no tan grandes, entonces ahí uno lo ve y sabe uno que no pagaron impuestos de importación y no pasaron también por temas sanitarios. Eso es una. El otro efecto que tiene el contrabando es en el empleo, porque, por ejemplo, si yo voy allá y hago mi súper, voy a poner ejemplo, hago mi súper, yo normalmente puedo comprar acá, esas ventas dejan de suceder acá y por lo tanto son menos ingresos para el empresario local. Y entonces tiene que decir, vea, tengo que prescindir del servicio de algunos porque no estoy vendiendo. Entonces, esos son los dos efectos que tiene. Por eso es tan importante en esta recuperación. Sí he escuchado al superintendente de la SAT hablar de un plan contra el contrabando y la verdad que espero y deseo que sí les vaya bien, que puedan implementar ese plan y reducir esa brecha porque hay definitivamente muchos impuestos que nos servirían para utilizarlos de una buena manera. Así es Claro. importante que se combata de frente al contrabando. Todos los guatemaltecos vamos a ser mucho más beneficiados por eso. Y dos indicadores adicionales, las exportaciones en efecto sí se caen en comparación al año pasado, se caen 6% y se proyectan para el otro año que crecen 8%, o sea, van a volar. Y por otro lado, sí, nos endeudamos un poco más porque lógicamente hay un déficit fiscal, ¿verdad? Hay una brecha que se habla del 4.5% y lo cual es lógico, ¿no? Por la baja en la recaudación y nos endeudaremos alrededor del 28% del PIB, que eso, amigo oyente, es un número razonable en el contexto mundial. A nosotros no nos gusta, ¿verdad? Pero razonable en el contexto mundial. Sí, mira, Ajá. ahí, porque me gusta, hace poquito estaba hablando de eso, se proyecta que incluso lleguemos al 32. Básicamente ese déficit se duplicó en términos absolutos, es decir, el déficit venía como en 1.800 millones del año pasado, se esperaba que este año fuera similar y ya vamos, no sé si se duplicó o casi triplicó, creo que vamos por los 5.000 en temas de créditos para cubrir en créditos adicionales, pero no, ojalá, en créditos estamos mucho más arriba. Entonces esperamos llegar al 32. Ese número probablemente no dice mucho si lo vemos solo, si lo escuchamos o lo vemos solo así. Cuando vemos la relación, para que tenga una idea, cuando a usted le dan un crédito, una hipoteca, por ejemplo, el banco lo que analiza es su capacidad de pago. Entonces, la capacidad de pago de un banco la tiene limitada o el límite para ellos normal. Hay algunas excepciones a la regla, pero lo normal es que a usted no le presten más del 33% de sus ingresos. Entonces, digamos que no nos miden exactamente así, pero para que usted se dé una idea de lo que significa ese número, ¿sí? Rayando. Y si lo comparamos con países de la región, estamos mucho mejor. Por ejemplo, El Salvador está debe casi el 80% de su Producto Interno Bruto. Igual que Costa Rica. Costa Rica está por arriba del 100%. Estados Unidos, miren, Estados Unidos está súper endeudadísimo. No sé ni por qué su calificación de riesgo todavía está tan alta. Creo que ellos están por el 130%. Imagínense, y mira el tamaño de esa economía. Entonces, eso es lo que significa estar en el 32%. Ahora, quiero agregar algo a este análisis, que efectivamente si lo calculamos sobre el PIB, es un análisis correcto y efectivamente es el que tiende a hacerse desde ciertas esquinas de diálogo. Yo quiero agregar un tercero, o un segundo. La capacidad de pago del guatemalteco o la forma en la que paga impuestos el guatemalteco es muy baja. Entonces, lo que yo quisiera dejarle al oyente es, adicional a lo que estamos hablando, tenemos que considerar que si nosotros asumimos que solo un muy pequeño porcentaje de la población paga impuestos, nuestro cálculo no debería de ser sobre el PIB. Debería de ser sobre cuántos impuestos se pagan. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis, nos damos cuenta que Guatemala está sobreendeudada hasta un 300%. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, si yo lo hago sobre el PIB y asumo que el PIB va a pagar entero el impuesto, efectivamente tenemos una deuda muy baja. Ahora, si Sergio Rarte
de 3 personas, o Mauricio o Aner, de un grupo de 100 personas, son los únicos que pagan la deuda que pidió el conglomerado, el análisis debería de ser otro. Entonces, al tomar como análisis quiénes están pagando impuestos en Guatemala, estamos bastante endeudados. Desafortunadamente, pienso que nuestros líderes deberían de tomar en cuenta una visión más holística a la hora de endeudarse. Ahorita estamos alrededor del 350% de endeudamiento versus si tomáramos en cuenta que la única población que hay al hacer el análisis y que el único PIB que hay es la gente que paga impuestos, que es la gente que paga la deuda al final del día, estamos un 350% endeudados. Entonces, solo quería agregar eso al comentario para que también le inyectemos en el análisis y que para que los oyentes pregunten de una manera consciente y responsable en qué se están gastando los impuestos y para qué son los préstamos que estamos pidiendo. Es decir, si necesitamos... Y ahí hay un concepto, yo siempre he apoyado en que debemos ser más los que pagamos impuestos, ¿verdad? Aumentar esa masa y también combatir de frente el contrabando, porque lógicamente eso también tendrá un efecto muchísimo mayor en nuestra recuperación. Para ir terminando, porque tenemos 4 minutos para terminar, la movilidad de Google, en efecto, dice que Estados Unidos anda más o menos en un 85% de movilidad. Guatemala en el mes de junio repuntó como al 57% y en julio bajó un poco más, como al 52%, pero en agosto está como en el 65% de movilidad. Entonces, se espera que septiembre sea un 73%, octubre un 78%, y hasta el otro año lleguemos al 100% cuando ya estén los colegios, las universidades nuevamente activando. Entonces, eso es un indicador también para la economía. Y otros datos importantes es que la agricultura, como bien mencionaba Sergio, es de los que más aportan a la economía guatemalteca, y es un sector que está creciendo, pero hay sectores que también están generando un poco de problema, que es construcción, el retail, hoteles y restaurantes. Esos están teniendo un poco más de dificultad. Así es de que en esta parte final, ¿qué le dirías a nuestra audiencia? Hay buenas perspectivas de recuperación, Mauricio. ¿Qué le dirías a la audiencia en esta etapa de septiembre? Mira, yo diría que sí, vale la pena ser optimista para este último tramo del año. Los guatemaltecos demostramos que somos fearless, dirían de verdad. O sea, solo nos abrieron la puerta y todo el mundo salió vícolas en el puerto, vícolas en el lago, vícolas. Bueno, fuimos rápidos para salir, contrario a lo que se esperaba, que decían, no, la gente no va a salir. Sí, es cierto, no salimos todos, no todo el mundo hizo ese relajo, pero poco a poco sí se va viendo que sí queremos salir. Entonces, yo quiero insistir en que todavía no estamos, empresarialmente creo que no estamos todavía en tiempo de pensar en una estrategia de crecimiento, que todavía estamos en una etapa de sobrevivencia, donde debo cuidar mi flujo, donde debo cuidar las acciones que hago, debo ser muy cuidadoso todavía con el gasto y con la operación como la estoy mantener una operación austera como hasta ahorita. Y eso me da tiempo, es lo que es el consejo que yo quisiera darle a los empresarios, me da tiempo para repensar ese modelo de negocio. Definitivamente es buen momento. Cómo cambiaron los hábitos de consumo de mi cliente, tener claro quién es mi cliente, a quién le he vendido y cómo han cambiado esos hábitos de consumo, poderme adaptar y llamar su atención de nuevo para diferenciarme de la competencia. Así es, hay un bonito escenario para finalizar este año, amigo oyente. Sergio Rarte, ¿qué le dirías a la audiencia? Hay excelentes noticias en Guatemala. Contrario a lo que esperábamos, la tasa de infectados ha bajado después de la reapertura. Y el tiempo de contagio también se estiró. Es decir, ahora el contagio se duplica en más días de cuando estábamos encerrados. Es milagroso lo que nos está pasando. Entonces, estamos así hoy, el día de hoy, que es 31 de agosto. No sé qué va a pasar mañana, pero son excelentes noticias saber que usted, que nos está escuchando, ha sido responsable con la libertad que se le dio. Entonces,
sepamos que el guatemalteco está siendo responsable en decir, bueno, me voy a cuidar cuando salga a la calle. Prueba de eso es el descenso en número de muertes y en número de infectados. Entonces, eso quería decir yo para agregarlo al optimismo que podemos ver en el panorama. Y algo que no mencionamos, y Mauricio casi estaba en ese sector bastante involucrado, es que nuestro sistema financiero está estable, de los más estables en la región, y de hecho hay mucha liquidez. Lo que se reflejan también los análisis es de que como muchas personas ya no gastaron en restaurantes o salir de vacaciones y todo eso, tienen dinero y ese dinero está en las cuentas de banco y el sistema financiero tiene dinero. Y entonces, y hay una tendencia a bajar las tasas que se han visto en los indicadores, ¿verdad, Mauricio? Es algo interesante. Así es, mira, ahí tocaste dos puntos importantes. Uno es esa famosa variable que se llama crédito al sector privado. Eso básicamente lo que mide es el crecimiento de la cartera del sistema. Sorprendentemente, en efecto, ya superamos el crecimiento del año pasado. El año pasado fue 5%, este año vamos por 8%. Tiene que ver también con que no hay amortizaciones a capital como hay en otras ocasiones, pero igual el crecimiento es bastante positivo, quiere decir que han habido desembolsos. Cuando pasa eso, pasa por dos razones. Una, la más importante tal vez, es que están dándole crédito a las empresas y las empresas lo están invirtiendo. La otra parte importante de esto es la tasa. Exactamente, hay créditos más baratos, pero las normas de riesgo están un poco más exigentes. Entonces, es posible que ahorita es buen momento para conseguir un crédito a buen precio, pero los requerimientos van a ser un poquito más fuertes. Y fíjense que no más fuertes en el sentido de que le exijan más garantías. ¿Sabe qué es lo que más le exigen a los empresarios ahorita? Su estrategia. ¿Sí? ¿Qué están pensando? ¿Cómo van a generar ese flujo? ¿Y a dónde y cómo van a hacer para generar esas utilidades? Entonces, hay buenas noticias porque el sistema está desembolsando ya se ha regularizado bastante. Sí son más estrictos, pero es de momento de aprovecharlo también si tengo un buen plan que implementar y que aprovechar. Y la recomendación es busque a su banco, ¿verdad? O acérquese a los bancos del sistema. Acérquese, renegocie, puede renegociar también y aprovechar su flujo con los precios que hay o a extender el plazo. O sea, hay una serie de cosas ahí. El gobierno, eso es importante también, el gobierno puso a disposición a través del CHN y luego el CHN lo distribuyó a otros bancos, puso a disposición unos fondos de capital. Esos tienen una tasa todavía más barata, más abajo del mercado y sus requerimientos también son muy normales y son para ayudar. Entonces, también puede aprovechar de refinanciarse un poco con esa ayuda que hay. Así es. Muchísimas gracias, Sergio Rarte. Muchas gracias, Mauricio Álvarez, por estar con nosotros en este segmento. A nuestra audiencia, un buen comportamiento de exportaciones, buen comportamiento de remesas, un sistema financiero monetario comportándose mejor de lo esperado, una buena precondición, una buena reporte de casos que estamos en un buen desempeño. Y creo que la población ha sido muy consecuente y como bien decía Sergio Rarte, nos hemos ido adaptando muy bien a las medidas para poder superar esta pandemia. Quédese con nosotros, en el siguiente segmento tendremos una conversación con Gerardo de León de Fedecocagua. ¿Cómo unir a pequeños productores de café? Más de 20,000 pequeños productores ha generado una comercialización de más de 1,000 contenedores de café al año que implican más de $100 millones de café guatemalteco. Y Gerardo de León va a estar compartiendo con nosotros, por cierto, en una conferencia también vía Facebook Live del Ministerio de Movimiento de Negocios Sobrenaturales. Nos encuentra así como Provisión, Movimiento de Negocios Sobrenaturales, o también a través del muro de tendencias acerca de esta testimonio de vida de Gerardo Alberto de León, gerente de comercialización de Fedecocagua, el desafío de escalar, cómo iniciar y seguir creciendo profesionalmente. Así es de que no se lo pierda, regresamos en un momento y gracias por estar con nosotros.